Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el uso de los museos para la educación de nuestros estudiantes. Por ello contamos con tres invitadas. En primer lugar nos acompaña la maestra Amanda de la Garza. Ella es curadora e historiadora del arte. Es directora general de Artes Visuales y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Estudió la especialidad de maestría en Antropología de la Cultura en la UAM y estudios de posgrado en Historia de Arte y Estudios Curatoriales. Bienvenida, Amanda. Gracias. También nos acompaña la doctora Ana María Soler Arechalde. Ella es egresada de Física con doctorado en Sismología y Física del Interior de la Tierra de la UNAM. Es académica del Instituto de Geofísica en el Departamento de Geomagnetismo y Exploración, profesora de la Facultad de Ciencias y del posgrado en Ciencias de la Tierra, y es la directora del Museo de Geofísica. Bienvenida. Gracias. Y por último, la maestra Nuria Galán Camacho. Ella es maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Historia del Arte por la misma universidad. Es docente, imparte las materias de arte del Renacimiento al manierismo, arte del barroco al rococó y concepto de arte a través del tiempo, entre otras. Actualmente es coordinadora curatorial y responsable de servicios pedagógicos del Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. Bienvenida, Nuria. Un placer de estar aquí. Saludos a todos. Pues los museos forman parte de nuestras vidas desde que somos niños. A veces vamos a fuerza, en vacaciones familiares también usamos parte del tiempo los museos, a veces como un ritual, pero tienen un enorme rol en la cultura humana. Pues yo les preguntaría, Amanda, empezando el bloque, ¿cuál es la relevancia de los museos para la educación y por qué usarlos como una herramienta para la enseñanza? Sí, por supuesto. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. En el MUAC, en el caso del MUAC, que es un museo de arte, creemos que es un espacio que puede permitir construir pues una visión sobre realidades políticas, sociales, desde el arte contemporáneo. Es decir, el MUAC en este caso es un museo dedicado al arte contemporáneo y muchos de los artistas en ese sentido abordan temáticas que forman parte de nuestra vida cotidiana, de la vida pública, y en ese sentido creemos que puede producir conexiones muy relevantes con sobre todo pues, aspectos humanísticos, sociales, de investigación social. Y en ese sentido creemos que para la comunidad estudiantil es una vía de entrada para reflexionar sobre todos estos ámbitos de una manera diferente, es decir, como que aporta un punto de vista diferente que no es el de la investigación científica propiamente, sino un arte en ese sentido que se plantea preguntas, que en ese sentido pues es muy, que aporta, digamos, estas otras visiones que enriquecen el pensamiento y que no buscan suplir la investigación científica en ese sentido o humanística que pues, se desarrolla en las facultades, en los institutos de investigación, sino aportar miradas distintas sobre problemáticas que nos aquejan a todos. Y en ese sentido creo que es una herramienta muy interesante de construcción de pensamiento, de pluralidad también sobre lo que nos acontece día con día como sociedad, como país, como especie. Gracias, Amanda. Pues Ana María, ¿qué agregarías a la pregunta? Bueno, pues yo ahí también le agregaría ¿qué es lo que nosotros denominamos como educación universitaria, ¿no? También, que es justamente por lo mismo de universalidad, es universal el conocimiento. Entonces, por eso son muy importantes los museos, porque para ser un universitario completo a mi forma de ver y formarse bien, pues debe de conocer uno todas las ramas del conocimiento, tanto científico como humanístico, y entonces es muy importante las visitas a los museos, esta experiencia de ir a un museo, de conocer a un artista, por ejemplo, o en nuestro caso, conocer
pues los instrumentos con los cuales se está estudiando nuestro planeta desde hace muchos años, ¿sí? Conocer también la historia de estos personajes. Y entonces también para mí es importante porque toda visita a un museo es una nueva experiencia. Y entonces esa experiencia, ese intercambio, tanto con a lo mejor la persona con la que va, no es lo mismo ir a un museo pues con el novio, con los papás, con los amigos, ¿no? O sea, son experiencias diferentes cada vez. Y entonces eso también es parte de la formación universitaria. Y también yo mencionaría otro punto importante en este caso, que es conocer nuestro patrimonio, en particular en los museos de la UNAM, conocer ese patrimonio universitario, sí, tan importante. ¿Por qué? Porque al conocerlo, pues lo hacemos propio y vemos por su preservación. Y también conocer el patrimonio de un país, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante por eso los museos. Y bueno, pues le cedo ya la palabra también a Nuria. Gracias. Y yo, y yo quisiera retomar justo lo que mencionaba Ana María sobre la experiencia. O sea, los museos, como yo los entiendo, son estos espacios que promueven la libertad de pensamiento porque priorizan la experiencia antes que todo, ¿no? A la experiencia como este método para adquirir o construir o contribuir en la construcción, ¿no?, del pensamiento. Entonces, me parece que es algo prioritario y que también es un rasgo único de estos espacios, ¿no?, que persisten y que un poco por eso siguen siendo espacios vigentes, ¿no?, frente a la evolución de las tecnologías, ¿no?, frente al cambio radical de la cotidianidad. Todavía la experiencia de estar en un museo, de recorrer un espacio y de enfrentarse al objeto físico, ¿no? Creo que es la gran oportunidad y la gran cualidad que tienen estos espacios y que los hacen únicos, ¿no?, dentro del campo de la vida misma, pero también dentro de estos aspectos pedagógicos que son tan importantes. Gracias, Nuria. Sí, efectivamente. Y son espacios también de bastante fácil acceso, no es gratuito o bastante económico su acceso. La universidad tiene tres funciones: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y yo creo que los museos son una de las herramientas ideales para combinar estas tres funciones de manera eficaz. Amanda, en términos de lo que hemos vivido en la pandemia, ves que estuvimos encerrados casi 2 años y se hacía mucha promoción de visitar a los museos virtuales. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Crees que tiene utilidad también en el contexto actual post-pandemia? No, por supuesto. Yo creo que fue una experiencia difícil, pero al mismo tiempo innovadora para los museos. Es decir, los museos se tuvieron que reinventar a través de estrategias digitales, pensar en formatos virtuales y en no buscar trasladar la experiencia presencial del museo a la experiencia virtual. Esto permitió pues conectar con públicos muy diversos, sobre todo públicos que no están digamos, físicamente cercanos a Ciudad Universitaria o a donde están localizados otros museos universitarios, y en ese sentido pues permitió acercar la cultura científica, la cultura artística, pues a personas que viven fuera de la Ciudad de México, por un lado, e incluso a personas en el extranjero, y eso pues es una virtud de los medios virtuales, de los programas digitales que permiten que personas que viven lejos puedan acercarse y conocer la programación. Entonces, en ese sentido, yo creo que la programación virtual está para quedarse, por decirlo de alguna manera, que tiene que convivir con la programación presencial. Todavía los museos creo que estamos intentando entender cómo funciona esa lógica, cómo los públicos, incluso aquellos que habitan en la Ciudad de México, pueden habitar esos dos espacios, ser públicos virtuales y al mismo tiempo también públicos presenciales.
ofrecer a la comunidad universitaria espacios de socialización, de encuentro, también de recreación, a pesar pues, de difundir en muchos casos de los museos universitarios investigaciones de diferente orden. Gracias. Nos quedan un par de minutos, Ana María. Pues algún comentario de este aspecto de los museos virtuales que tuvo tanto auge en la pandemia. Sí, bueno, nosotros más que hacer visita virtual, lo que sí se hizo es que somos en un determinado momento sede de un diplomado en sismología donde visitan el museo y se transmitió, o sea, se les dio a los chicos para que el diplomado pasó a ser virtual totalmente y entonces pues sí se les dio la visita, ¿sí? También nos reinventamos igual que todos los otros museos y algo que me fue maravilloso fue, por ejemplo, los servicios sociales virtuales, ¿no? Que tuvimos bastantes y muy buenos, excelentes muchachos que participaron súper bien y entonces pues pudimos aprovechar todo su gusto por estrategias digitales, ellos por también conocer más y entonces fue un beneficio muy, muy grande y obviamente pues todo ese tipo de experiencias se va a seguir manteniendo, ¿no? O sea, no hacíamos noche de museos nosotros tampoco porque la zona es pues un poco conflictiva en seguridad y implantamos la noche de museos virtual y pues obvio llegó para quedarse, ¿no? Totalmente. Y la gente participaba desde su casa y obtuvimos otros públicos, igual como menciona Amanda, hemos diversificado nuestros públicos y eso fue una ventaja de la pandemia, ¿no? Claro que, bueno, pues ahora también tenemos los casos contrarios, todos los que ya están, ¿cuándo? Y ya, bueno, ya pudimos abrir, o sea que ya estamos recibiendo grupos, ya estamos saliendo, ya hay actividades presenciales, entonces, pues, hay que aprovechar las dos vías. Muy bien, gracias, Ana María. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a un estudiante. ¿Por qué cree que es importante utilizar los museos en su formación? Considero que es fundamentalísimo la participación didáctica con museos, especialmente en mi caso, que son las ciencias sociales, que a partir del periodo de pandemia se han relegado aún más a cuatro paredes. El trabajo que de por sí ya era de escritorio se ve aún más de escritorio. Por ello que realizar investigación didáctica, formación didáctica en espacios tan fundamentales para la cultura y la ciencia como son los museos, es fundamentalísimo. Esto con la intención primero de liberar este espacio de pospandemia que nos ha reducido al trabajo de escritorio y a la investigación didáctica fuera de las aulas universitarias. Desde mi consideración es fundamental e importantísimo. Posterior al periodo de pandemia, he visitado algunos museos más de un índole personal, más no académico. Esto yo creo que aún las universidades tienen muy relegado estas acciones, probablemente por la psicosis que llegó a quedar posterior a este encierro. Entonces, lo he realizado de forma personal, más no académica. Estaría deseoso de poderlo hacerlo ya como actividad académica. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el uso de los museos en la educación de nuestros estudiantes. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en una actividad de formación de profesores en la Escuela de Medicina de Harvard y nos llevaron a tener una actividad de práctica educativa en el Museo de Bellas Artes en Boston, ¿no? El Museum of Fine Arts. Y fue fascinante cómo algo que yo había pasado ya por ese museo como visitante normal con la familia, pero al ir con una meta educativa, con un profesor que tiene un contexto de teoría educativa y pedagógica y de métodos didácticos que utilizar para desarrollar, por ejemplo, habilidades de observación en lugar de nada más ver, los museos son un escenario excelente para eso. Entonces, yo les preguntaría, Nuria, ¿cómo ves, pues, en nuestro país los pros y los contras del uso de los museos en la educación universitaria? Tenemos muchos museos. ¿Y qué estrategias se podrían utilizar?
Bueno, sin duda veo mucho más ventajas que desventajas. Como bien mencionábamos en el bloque pasado, son espacios accesibles que están dispuestos, ¿no?, a recibir a un amplio público y en específico, sin duda, al grupo estudiantil. En el caso del Museo de Medicina, pues fue creado ex profeso para los estudiantes de la Facultad de Medicina en un principio, ¿no?, hacia 1980. Es donde en el momento en que se reconoce, por un lado, la maravilla de espacio arquitectónico, en donde se resguarda la colección, la riqueza de la colección misma y cómo a través de su presencia se puede narrar la historia de la medicina en México, vieron la oportunidad de crear un museo destinado específicamente a los alumnos. Una vez que se monta, se dan cuenta que sus objetivos pueden ir más allá, ¿no? Y que puede ser la propia Facultad de Medicina que siente el compromiso no solo de abocarse, ¿no?, específicamente a los alumnos de la facultad, sino dirigirse a un público más amplio. En el caso de nuestro museo, tenemos la fortuna de que en el cuarto año los estudiantes de la Facultad de Medicina acuden al recinto, al Palacio de la Escuela de Medicina, a la Antigua Inquisición, ¿no? Se trasladan de Ciudad Universitaria hasta el centro histórico, que bueno, eso serían de las pocas desventajas que se ven, ¿no?, que los chicos, pues debido a la demanda, ¿no?, de la carrera que como médico cirujano tienen, pues se quejan un poco del traslado, ¿no? Simplemente sería lo único que yo vería como algo, un aspecto negativo, aunque el trayecto siempre está rico de aprender, ¿no? Y que yo creo que a través de los años lo pueden disfrutar. Y así es como pueden estar ellos en contacto con los espacios. Otro aspecto interesante que hemos vivido es que no es solamente, ¿no?, dentro de nuestra facultad, sino que podemos unir y generar experiencias pedagógicas con otras universidades, con otros institutos, con otras academias, como la Academia de San Carlos, que en alguna ocasión tuvimos la grata experiencia de que gracias a los modelos anatómicos que tenemos de manufactura decimonónica, hechos con el soporte de hueso humano recubierto con cera policromada, que revelan la estructura interna del cuerpo, los estudiantes de dibujo, de anatomía de la Academia de San Carlos asistieron durante un periodo prolongado de manera sistemática para estudiar estos modelos, ¿no? Entonces, ya en ese momento se enfocó una actividad en concreto, o una secundaria que carecía de microscopios nos pidió la ayuda, ¿no?, el apoyo, y gracias a que nosotros tenemos una colección amplia de microscopios antiguos, pero que seguían funcionando, se montó un laboratorio en la misma sala de histología para que los chicos asistieran, y los propios estudiantes de la Facultad de Medicina, voluntarios del Palacio, coordinaban, guiaban, eran monitores en este taller. Entonces creo que son espacios muy ricos, y la principal acción es que los profesores se acerquen al área de servicios pedagógicos de los recintos, porque pues estas áreas estamos abiertos, ¿no?, a colaborar, a crear nuevas experiencias, a planear acciones eficaces, ¿no?, para contribuir en la formación de los alumnos. Gracias, Nuria. Pues Ana María, ¿cómo ves el aspecto educativo? Pues sí, definitivamente, bueno, o sea, más que como, bueno, muchas veces mandan a los alumnos, los profesores, simplemente por, pues tener una clase libre ellos, ¿no? Por el contrario, con otros profesores, pues se logra un diálogo muy rico, y entonces se puede planear muy bien, como menciona Nuria, en servicios educativos, unas visitas que logren los objetivos que tenía el maestro en concreto, ¿sí?, para que sus alumnos pues reciban una experiencia grata, ¿no? Yo le veo muchas ventajas. Ahora, desventajas, pues sí, puedo decir, nos pasó también con una escuela, nos visitan secundarias técnicas, que pues el profesor se los puso como un requisito obligatorio, pero ellos estaban muy lejos del museo, muy, muy lejos, y sí nos apenó porque pues venían mamás con el bebé de brazos, el otro chiquito y el niño de secundaria, ¿no? Y aunque no se cobre el museo, pues ellos habían empleado bastante dinero para poder movilizarse,
¿sí? Ese es un punto crítico, digamos, ¿no? Pero, pues, voy de nuevo, viven una experiencia diferente. Les puedo decir que acabamos, o sea, tengo una monitora excelente que acabó, pues, cargando al bebé y la mamá pudo hacer un taller, ¿no? Cosas así, o sea, ese tipo de convivencia, de solidaridad con los demás, que son también experiencias que se tienen que tener en los museos, o sea, tanto educativa, formativa, de contar con mayor conocimiento, como también, pues lo que es la visita de un museo que también es formativa, el respeto a los demás, ese hablar en un lenguaje pues propio, ¿no? Porque a veces nos pasa con los chicos de secundaria que entran bulleándose, ¿no? Y diciéndose unas cosas que, bueno, y uno, a ver, un momento, en este espacio te suplico, con tus compañeros o en general respecto a la vida, no hablamos en esos términos, entonces te suplico un poco de respeto, calma, y vamos todos a disfrutar, nadie nos vamos a meter con los demás ni a reírnos de los demás, riámonos pues de muchas otras cosas muy distintas. Y entonces todo esto va generando pues buenas experiencias, pero sí considero que es muy importante que haya motivación por parte del profesor que los envía, ¿sí? Esa motivación, ese dejarles a lo mejor una pregunta o que descubran algo. O sea, más que llenar, porque hay veces que nos vienen con el cuestionario completo, ¿no? A responder que se prohíbe. Nosotros no lo permitimos. Dejan todos sus cuadernos afuera. Nuestros espacios están muy restringidos. No es un museo que se construyó exprofeso, es un observatorio sismológico de principios de siglo, paredes estrechas, etcétera, etcétera. No tenemos salidas de emergencia por donde entramos, tenemos que salir porque además no se puede modificar absolutamente nada. Y entonces, pues más bien lo que les decimos, oigan, concéntrense en la charla, nosotros ya hemos leído las preguntas, entonces se tratan, ¿no? Y luego al final, si les queda alguna duda, volvemos a tratar sobre el tema para que todos terminen y cumplan con su actividad, pero queremos eso, o sea, que ellos también tengan la sorpresa, analogías con el mundo real. Tenemos un monitor divino que nos decía, les hacía la similitud de los diferentes modelos de los sismógrafos con modelos de iPhone. Entonces todavía les falta conocer, en esa época pues el más moderno era el iPhone 7, todavía les falta conocer el iPhone 7. Entonces entraban los chicos más que motivados a ver dónde podían ver el iPhone 7, cosas así, o sea, acercarse con lo que es la vida también común, ¿no? Tratamos pues también temas delicados como son los sismos, ¿no? Y entonces pues sí, hay que educar también algo que yo les digo que es como una actitud muy ciudadana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Pero que la protección civil es también responsabilidad de uno como persona y como familia, ¿sí? Entonces, pues son espacios de mucha reflexión, mucha reflexión. Muy bien, Ana María, muchas gracias. Pues Amanda, ¿qué agregarías a este punto de vista? Por supuesto, coincido que es algo que tiene, digamos, que representa un campo de oportunidades para la enseñanza universitaria. A mí también me gustaría que muchísimos más profesores acudieran con sus grupos al museo, porque, digamos, los museos de arte de la UNAM, en ese sentido, que es propiamente mi campo, presentan cosas que pueden potenciar o detonar discusiones que son relevantes para la formación de los estudiantes. Y en ese sentido, creo que si bien tenemos, como comenta la doctora Soler, pues grupos de profesores que, digamos, o más bien profesores que traen a sus grupos a ver exposiciones, no es en la cantidad que desearíamos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Enlace, que es los estudiantes universitarios pueden llevar a cabo su servicio social con nosotros, no importa de qué carrera provengan,
no tienen que ser estudiantes pues de arte, ni mucho menos. La idea es que ellos realizan la mediación con el público en la sala. Se les da un curso introductorio de arte contemporáneo, capacitación, etcétera, pero son estos estudiantes que transmiten lo que está sucediendo en las exposiciones y establecen este vínculo con el público, que creemos que es algo también muy valioso, que en voz de los estudiantes el resto del público también pueda conocer al museo universitario, en este caso de arte contemporáneo. Entonces creemos que pues es algo que nosotros también debemos enfatizar, la comunicación con las facultades, sobre todo, para pues que conozcan esta oferta cultural, y desde la Dirección de Artes Visuales y desde el MUAC queremos hacer cada vez también actividades fuera del museo, es decir, actividades que partan del museo, que vayan a las facultades, que vayan digamos, a las escuelas nacionales, incluso fuera de la Ciudad de México, y a las facultades de estudios superiores fuera de Ciudad Universitaria, de tal manera que también pues se genere, digamos, esta vinculación entre esta comunidad estudiantil tan amplia que tiene la universidad, no solamente en Ciudad Universitaria, y en este sentido, pues cumplir con nuestro compromiso de abonar, de construir, digamos, una educación integral, que es pues la educación que ofrece la universidad. Muchísimas gracias, Amanda. Gracias a las tres por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactarnos en los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los museos y la formación de nuestros estudiantes. Como ya comentamos, hay muchísimas aristas, hay mucho potencial, las lecciones de la pandemia, el desarrollar combinaciones híbridas de la visita presencial con la visita digital a los museos abren muchas opciones. Yo les preguntaría, Ana María, ¿qué pueden hacer las universidades para fomentar, incrementar el uso de los museos desde el punto de vista educativo, tanto para docentes como para estudiantes? Bueno, pues algo que a mí me funcionó bastante bien, sí, y que por eso lo propongo, es que yo revisé, por ejemplo, todas las materias a nivel preparatoria, para que nosotros estamos a espaldas de la Prepa 4. Entonces, solicitamos una entrevista con las academias, por ejemplo, y entonces de geografía, de matemáticas, de física, y yo revisé todos los currículas, todos los programas, y entonces yo les dije, nosotros podemos influir y tenemos material, o sea, historia de México también, podemos nosotros tratarles todos estos tópicos que son parte de sus currículas y que pues les serviría muy bien para ilustrar sus materias. ¿Sí? Y entonces, pues sí, o sea, nos sirvió que varios profesores tomaron la estafeta y van con sus alumnos, ¿no? Pero esto se tiene que hacer a nivel global, o sea, que sea de toda la universidad, todos los pongamos ahí. Mi museo puede ofrecer contenidos para estas materias, ¿no? Y bueno, se puede porque muchos de los museos tienen sus propias especialidades, ¿no? También el que los profesores tengan visitas especiales, ¿sí? Donde se les va, ¿sí? O sea, ellos también nos ayuden a identificar nuevos tópicos que ellos pueden emplear en sus clases. ¿Sí? Y entonces es muy rica la discusión con los profesores, lo hemos tenido y pues nos ha servido mucho, ¿sí? Mi experiencia fue también, o sea, nos pidieron unos cursos de actualización para la Escuela Nacional Preparatoria, y entonces pues se les dio un curso de actualización y también nosotros les mostramos pues las actividades que nosotros desarrollamos respecto a ese tópico, ¿sí? Entonces fue pues muy bueno. Y entonces con todo este material
pues también elaborar unas guías en línea totalmente, ¿sí? Con estos elementos, estos puntos que se tratan concretamente en los museos, para que los profesores los puedan consultar y puedan enviar a sus alumnos o a programar visitas conjuntas. Para mí también sería muy importante que, bueno, yo eso se lo pediría a la UNAM, ¿no? Que como parte de esa introducción a la vida universitaria de los chicos, ¿no? Pues hicieran visitas programadas, o sea, eres nuevo, quieres conocer tu universidad y entonces programarles una serie de visitas a todos los museos de la UNAM, ¿sí? Eso sería una experiencia, eso, pues bueno, yo sé que lo tienen, o sea, se les ofrece en universidades americanas, europeas, ¿no? Cuando tú entras, pues te enseñan todos los museos que tiene o que tiene algo que ver su universidad, ¿no? Y entonces el alumno pues ya decide si va o no va, ¿no? Pero eso ayudaría muchísimo, porque si recuerdo muy bien una encuesta que se hizo saliendo del metro a los alumnos, ¿no? Que les preguntaban a ver cuántos museos de la UNAM conocían, ¿no? Y entonces cuando mucho mencionaban 2, ¿no? Todos en el campus universitario, ¿no? Ese es otro punto, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, y eso, pues es parte de su formación, yo lo considero. Gracias, Ana María. Amanda. Bueno, yo creo que, por supuesto, hay muchas estrategias por inventar, por proponer. Nosotros hasta el momento hemos seguido algunas. Una es el programa académico de Campus Expandido, que ha sido, pues bueno, existe desde que se fundó el museo hace 15 años, que implica que hay cursos curriculares en el museo. Es decir, hay materias de nivel maestría, de posgrado, nivel doctorado, que hacemos en colaboración con los posgrados de la UNAM, en este caso con Historia del Arte, con también la Facultad de Filosofía y Letras, y eso permite que haya una interacción constante, es decir, las clases las toman en el museo los estudiantes y muchas veces toman parte de los contenidos como componentes de la discusión que se dan en los cursos, son cursos con valor curricular, es decir, les cumplen los créditos que necesitan los estudiantes. Entonces, para nosotros eso ha sido una estrategia muy benéfica en términos de tener una comunidad, de ir construyendo una comunidad universitaria en torno al museo, que no sea solamente de visitantes. Por otro lado, también, como comenta la doctora Soler, creo que hay un gran trabajo por hacer con los profesores de educación media superior del sistema de Escuela Nacional Preparatoria, SSHs, y también de los profesores universitarios, pues para que vean justamente a los museos como una herramienta de aprendizaje, en donde pues, intentamos justamente también llevar conferencias magistrales de los artistas que exhiben en el museo digamos, a los estudiantes de la FAD, en el sentido de que la FAD está lejos de Ciudad Universitaria, y de fomentar esta relación entre la comunidad universitaria de la FAD, profesores y estudiantes con el museo. Y por otro lado, creo que hay otro tipo de estrategias que tienen que ver directamente con una formación de largo plazo, que no tiene que ver con públicos, digamos, audiencias generales. Nosotros hemos hecho diferentes proyectos a lo largo de muchos años. Hicimos un proyecto que se llamaba Tu Casa en el MUAC, más bien el MUAC en tu casa, en donde se llevaban obras de la colección a las casas de estudiantes de educación media superior, y ellos hacían el programa de difusión de esas obras artísticas por un periodo de 2 semanas. Entonces, en ese sentido, ahora estamos haciendo otro programa de formación con estudiantes de CCH y preparatoria, que es una formación de 4 o 5 meses que ellos construyen un documental colaborativo y tienen acceso a, pues, a directores de cine, editores, postproductores, etcétera. Y es un compromiso del museo también de construir actividades de formación intensiva, es decir, con grupos mucho más pequeños, con el fin de
capacitar, formar a estudiantes de una manera, como decíamos, integral, con esta perspectiva humanística, que no tienen que ser estudiantes que quieran estudiar arte o ciencias sociales, pueden ser estudiantes que quieran estudiar biología, medicina, pero que quieren tener una formación integral en su vida que pues va a tener un impacto sobre su ejercicio profesional y sobre su formación como personas. Gracias, Amanda. Nuria, ¿qué agregarías? Quisiera como para cerrar la idea, me llamó mucho la atención lo que mencionas, Melchor, sobre que la experiencia con los museos, lo que en realidad ayuda a contribuir es al desarrollo de las habilidades, ¿no? Sensoriales, perceptivas, ¿no? Acompañadas de las capacidades de reflexión, ¿no? Que generan como un pensamiento crítico. Por lo tanto, cualquier carrera, cualquier estudiante, ¿no? O sea, está invitado a asistir a los museos y tendría que ser como estar expuesto a altas dosis, ¿no? De espacios museísticos, independientemente de la colección que alberguen, ¿no? Porque al fin y al cabo, esas son las habilidades que promueven. Y nosotros, como parte de la universidad, podemos hacer pues estrategias, una labor de difusión de cuáles son los grandes beneficios que recibe un estudiante, ¿no? En el momento en que ingresa a un museo, recorre sus salas, se enfrenta a los objetos, ¿no? Y que al fin y al cabo esos objetos se convierten en catalizadores de mundos imaginarios, ¿no? Que promueven la creatividad. Entonces creo que sería muy interesante hacer un grupo de los museos universitarios, ¿no? Por un lado, darnos a conocer dónde estamos para aquellos que no estamos dentro del campus universitario, pero también para aterrizar esas grandes ventajas que recibe el estudiante, ¿no? En el momento en que ingresa a un museo, y de tal manera que eso promueva a los propios profesores, ¿no? Alenta a los propios profesores a que los chicos hagan parte de su día a día, ¿no? El asistir a los museos, consuman estos espacios constantemente y los conformen como parte de su día a día. Gracias, Nuria. Sí, es que los museos, al final del día, no hablamos de la definición de museo, ¿no? Pero en los museos está capturada, ahora sí que la herencia de la humanidad, y depende del giro del museo, su orientación, puede tener obras de arte extraordinariamente bellas o material que sea relevante para alguna disciplina, como puede ser la física, la geografía o la sismología, como ya comentamos, ¿no? Y es que pensando, si yo veo el cuadro de Almuerzo de los Remeros de Renoir y lo veo de frente, físicamente o virtualmente, todo el jugo que se le puede sacar en términos de sensibilidad, de reflexión, de apreciación de la belleza, y tiene uno que ser bastante sociópata para no ser conmovido por la belleza, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que los museos en donde están albergadas todas estas cosas tan importantes de nuestros países, de nuestras culturas, pues sí deberían formar parte de nuestro currículo en cierto sentido, independientemente de las carreras, ¿no? Ana María, uno de los problemas que tenemos es, sobre todo en los menores de edad, como son los alumnos de bachillerato, secundaria y educación básica, que todo este numerito de la autorización de los padres por escrito, y si se utiliza un vehículo institucional, todas las implicaciones en caso de un accidente, etcétera, etcétera. ¿Qué podrían hacer las instituciones para ayudar en esta parte logística, Ana María, lo que tú has vivido, lo que piensas? Pues nosotros algo que nos ha funcionado es que vamos a las escuelas, ¿sí? Nosotros ya hemos sido invitados por varias escuelas. Es más fácil mover a 5 personas del museo en un vehículo de la UNAM y cargar todo nuestro material y ir a trabajar con ellos todo un día en una feria de ciencias, darles, o sea, pero también nosotros nos preparamos, obviamente vemos qué grados tienen, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a su currícula, se prepara esto, ¿no? Y entonces, pues sí, tenemos un buen número de público, ¿no? Y después, pues se les invita a que vayan al museo, ¿sí? Porque también nos interesa
pues que vivan la experiencia del museo, pero dadas estas dificultades, sobre todo con los chicos de nivel secundaria, nivel primaria, ¿sí? Lo que se hace es irlos a visitar, ¿sí? Y pasar todo un día ahí haciendo actividades, y eso para mí también pues ha sido importante, porque sí es un cambio con respecto a tener alguna actividad de tipo virtual, ¿sí? Para mí el lenguaje corporal es muy importante el verles la cara, las expresiones que pueden hacer, ¿sí? Ese contacto presencial, les digo, tratamos temas delicados como los sismos, los volcanes, ¿sí? O sea, hemos ido a comunidades de el volcán Popocatépetl a hacerlos conscientes de los mapas de peligro, de por qué tienen que seguir las instrucciones, por ejemplo, de protección civil, ¿sí? Porque no saben ellos, desconocen esta información, ¿sí? Y pero les voy a decir, en una ocasión fue tan así fuerte para mí, que por ejemplo, una directora de una escuela primaria no nos dejó hablar con los alumnos porque nada más les íbamos a meter miedo. Le puedo decir que la señora directora, desconocía totalmente nuestro trabajo. O sea, obvio que no les metemos miedo. O sea, nosotros jugamos con ellos, con los más chicos, se juega y se les enseña, ¿no? También las ventajas de vivir en un lugar como son las faldas del Popocatépetl o de cualquier otro volcán, ¿no? Pero que hay que conocer. Yo siempre pienso que esta cultura de que tienes que conocer el peligro para poder tomar decisiones asertivas también y mostrar mayor asertividad a las normas gubernamentales, ¿sí? Entonces, pues hay que buscar todos los medios para comunicarnos. Sí, 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 la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y es que a veces en las universidades tendemos a estar en esta especie de torre de marfil metafórica en la que esperamos que la gente venga porque acá es donde está el conocimiento y la cultura, ¿no? Y este diálogo, comunicación y la apertura, ¿no? Por ejemplo, imagínate visitar el Museo del Holocausto, hablando también de temas fuertes, ¿no? En fin, es todo un tema. Pues les agradezco mucho su participación en este bloque. A continuación vamos a escuchar a un docente sobre los beneficios que los museos pueden brindar al proceso de enseñanza. Los museos suelen ser espacios abiertos a todo público. En ese sentido, pues es un lugar al que nuestros estudiantes pueden ir en cualquier momento como parte de una actividad dentro de una asignatura o simplemente por gusto personal. Los museos suelen tener una línea temática, suelen tener un área de especialidad y en función de los intereses que deseamos trabajar en el proceso educativo, pueden ser grandes aliados de nuestra labor como docentes, ya que los museos son espacios en donde se mezcla lo educativo, se mezcla lo académico con actividades razonablemente entretenidas y de ocio. Además, los museos suelen tener departamentos educativos que gozan de una mayor libertad de la que solemos tener las escuelas, las facultades, ya que nosotros estamos en la obligación de cumplir y respetar un plan y un programa de estudios. En cambio, los museos no tienen por qué estar atados a esas restricciones y pueden ser laboratorios para proyectos innovadores de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, pues el estudiante se siente en un clima mucho más distendido al no tener que cumplir con exámenes, con evaluaciones, con horarios rígidos. Por tanto, si se llega a plantear la visita a un museo como una actividad educativa, pienso que puede ser algo sumamente enriquecedor el contacto directo con las colecciones que explican nuestro pasado para entender nuestro presente, pero también puede ser una actividad muy divertida, muy entretenida y muy memorable, ya que en el museo también se pone en práctica las habilidades sociales de interacción entre las y los estudiantes, pero también con los responsables de la gestión del museo, con los responsables del departamento educativo y con otros visitantes del museo. Por tanto, considero que
es muy beneficioso considerar la visita a los museos en cualquier área de conocimiento. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los museos y sus implicaciones educativas. Los museos tienen una enorme responsabilidad social, ¿no? Y en prácticamente todos los museos, como comentaban el profesor, tienen un área de educación y que con frecuencia, desafortunadamente, no se aprovecha tanto como debería de hacerlo. Después de todo lo que hemos escuchado en el programa, creo que tenemos que tomar con renovados bríos el reto de incorporar a los museos en el proceso educativo. Pues, Amanda, ¿algunas recomendaciones o reflexiones finales sobre el tema? Yo creo que, digamos, dentro de la universidad, los museos, tenemos muchos museos universitarios, cerca de 30, de arte, de ciencia, de tecnología, es decir, es un universo muy rico. Este espacio hoy deben verse por los estudiantes, los profesores, incluso pues quienes dirigen las facultades, los institutos, como espacios de enriquecimiento, de difusión del conocimiento que se produce dentro de la universidad. Y son una oportunidad también muy importante de conectar a la universidad con la sociedad, que eso es otra función muy importante en los museos universitarios. Son espacios públicos en un sentido amplio, en donde se discuten ideas, reflexiones sobre pues, la sociedad actual, problemas de tipo medioambiental, problemas científicos y por supuesto pues, problemáticas sociales que nos aquejan a todos. Y creo que tenemos también nosotros los museos una tarea muy grande en términos de lograr visibilizar este trabajo tan importante que hacen los museos en términos de difusión de la cultura, de ser espacios también interdisciplinarios en donde convergen pues estas diferentes vertientes, aristas de investigación, de producción de conocimiento que pues es la universidad. Y en ese sentido creo que pues tenemos una tarea, como decía, en términos de comunicación y de establecer muchas más estrategias para vincular a la comunidad universitaria, tanto de educación media superior y, digamos, posgrado, con las actividades que hacemos y que vean en este sentido a los museos como un espacio de formación, pero también como un espacio de disfrute. Muy bien, Amanda, muchísimas gracias. Ana María, ¿algunas reflexiones finales? Pues sí, yo tomaría justamente esta última que mencionaba Amanda, ¿no? Que son espacios para reflexión y espacios para disfrute. O sea, el vivir esa experiencia de la visita a un museo, pues siempre es una experiencia para la reflexión y aprender algo nuevo, muchas veces una observación desde un sitio específico de alguna pieza o algún componente de algún instrumento o de algún punto notable, ¿no? Que siempre pues puede quedar en una visita, ¿no? Ese recuerdo memorable, ¿no? Que queda de alguna exposición o de una visita a un museo, pero también ese espacio para poder disfrutar, dejar fuera, pues hasta la propia pandemia, ¿no? Los museos son esos espacios donde puedes encerrarte un poco, alejarte, poner una frontera a esa realidad en la que estamos, ¿no? Y disfrutarlo porque pues es la manera mejor de aprender. Definitivamente cuando uno disfruta del conocimiento es cuando uno aprende mucho más. Así es, y se convierte en aprendizaje significativo, ¿verdad? Nuria. Bueno, si bien los museos resguardan la colección, ¿no? Y es una de nuestras actividades prioritarias, también nos debemos al público.
¿no? Y en el caso del Palacio de la Escuela de Medicina, como contiene una colección permanente, tenemos la vocación de narrar y narrar de nuevo, de renovar constantemente los contenidos para darle la información que se está gestando en la propia universidad a aquel que lo visita. Y muchas veces formalmente nos los impide la propia museografía, y de ahí que quizá la pandemia nos haya dado una gran lección, ¿no? Como abrirnos a nuevos lenguajes, ¿no? A introducir la tecnología dentro de nuestra sala, generar actividades, ¿no? De realidad aumentada, utilizar el QR para aquel que visite físicamente el espacio y que tenga el dispositivo pueda ahondar en el conocimiento. Entonces es un gran reto el que tienen los museos, ¿no? Para definitivamente despojarse, ¿no? De cualquier dejo de nostalgia, de decir son lugares, ¿no? En donde no pasa el tiempo, en donde se acumulan el polvo, lo digo más en espacios así de colecciones permanentes, sino ser agentes de cambio social, ¿no? Y estar siempre conscientes que todas nuestras opciones están orientadas hacia nuestro público, ¿no? Y promover mucho más una experiencia cualitativa, ¿no? Que aspirar a estas como grandes números, ¿no? Masas que entran a los museos y que pareciera un peregrinaje, ¿no? Sin razón, sino promover experiencias significativas dentro de nuestro espacio y estar muy atento a lo que el público necesita, ¿no? Y cómo lo vive la experiencia museística. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Es que los museos, que tradicionalmente son espacios físicos que tienen un lugar muy importante en las ciudades, de estas actividades sociales tan importantes para desarrollarse como ciudadanos completos, ¿no? Que se requiere tanto en la era moderna, ¿no? Y al ser estos espacios privilegiados, que seguramente varía mucho, ¿no? Pero han recibido un presupuesto suficiente para tener una infraestructura razonable para cuidar todas estas obras de arte que muchas de ellas tienen un valor a veces incalculable. Se deberían de convertir en una especie como de imanes de esta red de espacios de aprendizaje, del paisaje de espacios de aprendizaje que vivimos en las universidades modernas, sobre todo ahora en la época saliendo de la pandemia, en la que los espacios físicos, virtuales, las aulas, los museos, los pasillos, como decías, Nuria, hace rato, el ir al Museo de la Facultad de Medicina en el centro de la Ciudad de México, pues constituye una experiencia vivencial impresionante también, ¿no? El subirse al metro de la Ciudad de México tiene sus situaciones, pero caray, forma parte de la vida del transporte público en las grandes ciudades y debe de formar parte de todo lo que rodea la experiencia vivencial de una visita al museo. Pues les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios, ha sido muy enriquecedor. El tema da para mucho. Ojalá todos los museos, no nada más de la UNAM, sino de la Ciudad de México y de nuestro país, se sumen a este esfuerzo educativo de participar con las universidades en desarrollar actividades de formación docente, curriculares y extracurriculares que sean de utilidad para todos. Pues les agradezco a las tres su participación y quisiera terminar el programa con una cita de Mayra Kalman, que es una escritora e ilustradora del New York Times y del New Yorker, que dijo: una visita a un museo es una búsqueda de la belleza, de la verdad y del significado de nuestras vidas. Vayan a los museos tan frecuentemente como puedan. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.